tú has escogido un temita, Armando. Lo que pasa es que tú tuviste una entrevista hace unos días con una persona que estuviste conversando acerca de este tema, chico. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Rubia. Espero estar tan bien como tú. Gracias, gracias. Me tienes un poco preocupada porque, bueno, hoy vamos a hablar un tema que es tan delicado, ¿vale? O sea, es que me cuesta porque realmente yo no entiendo cómo la gente puede ser así. Es que no lo entiendo, es que no sé de dónde, pero para eso estás tú, que nos vas a hablar de eso. Y vamos a conversar un poco acerca del racismo, imagínate. ¡Ah! Sí, te tiene bien nerviosa anoche cuando te Es, dije que íbamos a hablar de esto. ¿Estás seguro? es que yo, cuidado con lo que dice Armando. No vale, es que no entiendo yo cómo la gente puede ser racista. O sea, ¿por qué? ¿Qué te crees tú más que los demás? ¿O cómo está la cosa? ¿Qué es esto, Armando? Bueno, fíjate, el racismo en sí, como se ha dicho mucho, no es hereditario. Esto no es que viene con nosotros, eso lo aprendemos y lo aprendemos de niño. Y el problema es que si tienes padres que son racistas, vas a tender a tener esa misma visión. Y el problema es que el racismo viene de experiencias que has tenido anteriormente. Y como siempre el dicho ese de que una podrida manzana daña el cesto, es lo Ajá. mismo. Una mala experiencia con una persona de esa raza te daña la visión o la expectativa que tienes de la raza en general. Entonces, desafortunadamente, yo como latino he sufrido bastante racismo o discriminación ¿En serio? desde Sí. mucho antes de que hubiera el internet. Cuando estaba en la universidad, no había todavía internet, no había celulares de este tipo ni nada. Ujú. Y la visión de Latinoamérica que tenían los americanos en aquella época, estamos hablando de los 80, tarde 80, o al principio de los 90, era muy cerrada. Entonces yo llegué a la universidad y profesores de universidad me decían: "Oye, ¿qué se siente vivir aquí con ropa y con la calle que están asfaltadas y que no están todos los animales sueltos en la calle y que tienes agua potable?" Oh my Ese tipo de God. cosas. Y cuando estaba en Miami, yo tenía un carro Pero ¿tú crees que eso deportivo. sea racismo, Armando, o es ignorancia? Porque ese profesor era tremendo ignorante y era un profesor en una universidad de Michigan. O sea, hello. Pero es que a eso es lo que viene. El racismo es ignorancia de esa cultura o de esa Ujú. raza. Por ejemplo, cuando yo estaba, a veces cuando iba para Miami, yo tenía un carro deportivo y el hecho de que tenía cara latina en un carro deportivo siempre me paraba la policía. No importaba lo que estuviera haciendo, podía estar parado y me paraba la policía. Wow. Entonces, como tú dices, la falta de cultura que tienen ciertas personas, a más allá de el núcleo de donde ellos viven, y fijar esa visión de ese tipo de raza a esa experiencia que tuvieron y no abrir los ojos a que eso fue un individuo o una experiencia singular a ese momento y no quiere decir que todos son así. Ujú. Entonces, fíjate, hay muchos que las personas de color, ¿cuáles son las vistas que tiene? Y vamos a decir que es el americano blanco, que es el que normalmente que es el más, vamos a decir que es racista contra las otras razas. Entonces, tienes generalizando, la persona de color son flojos, no trabajan, lo que quieren es tener vives para esto. El latino es que de mucha fiesta, no se toma nada en serio, es tramposo. El asiático, por ejemplo, que es muy inteligente, que no hacen nada, no se divierten, es solamente la matemática y todo eso. Y que son visiones que han tenido a lo mejor de la televisión, del cine, y nuevamente de una experiencia que hayan tenido ellos. Y de ahí no están dispuestos a salir. Aun cuando tú le presentas a una persona de esa raza que ellos tienen esa visión, que hace lo opuesto, dice, ah, bueno, no, ese es uno en un millón. Es una excepción, porque los que son Exacto. como él, Exacto. Entonces, por eso todos tenemos
y hay racismo dentro de nosotros mismos. Hay mucho racismo dentro del latinoamericano, hay mucho racismo dentro de de color negro, entre ellos mismos, y igual con los asiáticos, entre ellos mismos. O sea, y es nuevamente es la falta eh, de experiencia o de cultura o lo que hemos oído de nuestros padres. Entonces, y a veces no es ni siquiera nuestros padres, porque a lo mejor, por ejemplo, mis padres nunca dijeron nada, pero mis abuelos sí. Entonces, es eso que estás oyendo, que a lo mejor no te lo están diciendo directamente, pero estás oyéndolo en la conversación. Y los niños no sabemos a diferenciar en ese Ujú, momento y después lo que hacemos es repetir sin ujú, saber. Entonces, es esa parte de que estamos repitiendo lo que oímos, no sabemos el por qué y después lo damos como una verdad claro. y, y de hecho no sabemos por qué es verdad. Porque si tú le explicas a alguien, le pides a alguien que te explique por qué se sienten de esa forma, te dan la misma razón constantemente porque no saben más ninguna y esa es la que usan para justificar el racismo que tienen. Es En- que, una vez más, hay que tener tanto cuidado de las cosas que se hablan delante de los niños, Armando. Mira, fíjate que yo soy tan discreta delante de mi hijo. Por ejemplo, yo tengo alguna amiga o algo que me va a visitar a la casa y si mi hijo está cerca, es que no, y yo no voy a hablar nada malo, pero es que no me gusta que me escuche las conversaciones porque luego él va a como a emitir unos juicios de lo que él escuchó que a lo mejor están basados, vaya, en su breve experiencia de 10 años de vida. Entonces yo soy bien delicada, ¿sabes? Con las cositas. Igual cuando tengo gente y empiezan a hablar, le digo, espérate un momentico, mijo, porque no vas a jugar allá con tus carritos, o sea, porque es que la gente se le graban unas cosas en la cabeza y esas son las ideas que va a tener para toda la vida, ¿vale? y no solamente eso, nosotros podemos ser lo más perfecto en cómo creamos a nuestros hijos en esa razón o en otros tipos, pero es lo que ellos van a aprender mucho de los amigos. Y, Ujú, por ejemplo, mi hijo viene y a veces nos cuenta chistes racistas que escuchó en el colegio. Y sí, vamos a admitir que los cuentos son cómicos y eso, pero hay que siempre aclarar, eso no es correcto, eso no ujú. debes estar repitiéndolo, eso no es correcto. ¿Cómo te gustaría a ti si nosotros oyéramos un chiste de nuestra cultura, de nuestra raza? Ah, no, pero que es un chiste, entonces, sí, pero por ahí empiezas, tú sabes, le das un chiste, es como el dicho, le das una uña y se agarran el brazo entero. Ajá. Entonces, Ujú, tú le das un chiste y empieza entonces a hacer más, te empiezas a acostumbrar a que abusen de esa raza, de esa forma, y tú como persona que estás haciendo ese chiste, a lo mejor ese chiste está a un nivel, pero como no has cambiado, ese nivel empieza a aumentar y aumentar, aumentar, los chistes son peores y empiezas a tú a hacer comentarios ahora racistas que tú piensas que es un chiste, pero que la verdad no lo son. Entonces es eso de tener en mente eso que la cultura de la raza, o una cosa que es muy, muy importante. Mi hijo, el que es hijo de mi esposa, es un poco oscuro, bastante más oscuro, y a veces lo confunden con la parte de la raza negra. Entonces él agarra y toma el vocabulario que usan ellos entre ellos mismos. Y ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle, o sea, tú no eres de esa raza. Y para las personas de esa raza se insultan que tú estás tomándole el, como ujú. Se lo la, toma como una la, burla. exacto, no es solamente una burla, pero es como eh, estás posesionando de una cultura que no es tuya. Entonces tú no puedes estar usando palabras de una cultura para ti, porque Mm. estás, nuevamente, estás abusando de esa cultura, estás, como tú dices, puede estar, ser tomado como un abuso o como una burla. Fíjate que me hiciste recordar una película, que no sé cómo se llama, como cosa rara, ¿no? Pero era un actor blanco que estaba casado con una mujer morena. Entonces, este señor blanco iba manejando su carro, iba llegando a su casa y él escuchaba música de rap, le gusta la música de rap, que es mayormente la que escuchan los morenos.
Y entonces él tenía un vecino que era policía y era un moreno grandísimo, y lo ve llegando a la casa y le toca así la ventana y le dice, ah, eres mi nuevo vecino, no sé qué, mucho gusto, solo que tú no eres moreno, ¿por qué estás escuchando esa música? Y ahí empezó la trama de la película y es espeluznante, Armando, espeluznante, y va un poquito un poquito con ese ejemplo que tú estás poniendo. Y es verdad, a veces no es cuestión de ser racista, sino de que cada cultura, cada raza tiene su cultura, y tiene sus características, y entonces a lo mejor, mira, no sé, no. Yo cuando vivía en México me decían que era la venezolana más mexicana que habían conocido. Oye, pero a llegar al punto de ofenderlos, espero yo que no haya pasado eso, ¿no? Fíjate, yo cuando vivía en Washington, cruzábamos la frontera para Canadá A muy Canadá. frecuentemente y mi ex esposa es blanca americana, rubia de ojos azules, o sea que no puede ser más americana que... Ujú. Cuando íbamos con los dos juntos, no había problema. Pero cuando iba yo solo, o a veces por un verano tuve a mis primos allá, y cada vez que íbamos mis primos o yo solo, nos paraban en la aduana. Nos sacaban del carro, metían el perro, preguntaban todo. Oh, no. Y ella una vez pasó, porque entonces éramos mis primos y yo, y ella igualito nos pararon, y entonces ella le decía, o sea, es porque porque son latinos, porque cuando ella sola no la paran, pero cuando es latinos nos paran. Nuevamente, es la generalización Ujú. de que desafortunadamente, no, por lo que está pasando en las noticias, en las películas, tú sabes, el latino está asociado con Sí. Colombia, Colombia con las drogas, y entonces todos los latinos estamos puestos en eso de que hay drogas, hay alguna trampa, hay algo malo. Entonces, nuevamente, el racismo no es solamente para las personas de morenas de color, sino para todos. Y nuevamente es lo que ven desafortunadamente en las noticias y eso. Y como te digo, una persona nos daña el generalización de la Ujú. cultura de todos nosotros. Entonces, ¿Qué le lo decían que más qué le decían los agentes de inmigración de Canadá cuando tu ex esposa les decía, pero qué pasa? ¿Es porque son latinos o qué pasa? No, lo mismo que están entrenados a decir, no, señora, esto es así al azar y nosotros no hacemos el profile, no es que cogemos a las personas Sí. pues, específicas, pero tú sabes que sí lo hacen. Una de las Wow. cosas que a la persona que entrevisté era un policía, él era un retirado ahora de la policía, y él una vez lo pararon, él cuenta, él tenía una bandana, no estaba afeitado, tenía el pelo largo, y le dice al policía que él conoce, tú me paraste simplemente por la forma como me veía. Yo no hice nada malo, yo no estaba a exceso de velocidad, no tenía ningún problema, pero simplemente como me veía, como no me reconociste como el amigo tuyo, me paraste porque estoy en ese género de que en ese momento se veía de una forma que no era la normal, o la que esperas que sea normal. Ay, Entonces, por no. eso. La mejor forma de nosotros poder evitar el racismo y la mejor forma de ayudar a evitar el racismo no es confrontarlos y decirlo no estás equivocado, sino educando y enseñando esa parte de nosotros que a lo mejor esas personas no entienden. Entonces, cuando te dicen, bueno, que todos los latinos son flojos o que son tramposos, entonces, bueno, empiezas a educarle, ok, sí lo hay, pero mira, la mayoría somos así o hacemos esto, y empezar a enseñarle, mira, el latino que está en el Congreso, en el gobierno, dar Ujú, ejemplos igual sea de raza de color o sea asiático, latino, europeo, todos ujú. lo que es no confrontar, porque en el momento que empiezas a pelearlo, Ay, no. estás demostrándole a ellos que tienen la razón. Mm, En el momento que tú te pones defensivo, entonces estás bajando tu nivel hasta la otra persona que le falta la cultura. mm. Entonces es siempre un poquito más educado, más persona, ser una mejor persona y llevarlo calmadamente y educar simplemente. Y hay veces, como el dicho es que dice,
Hay una persona que va a un monje y le dice, bueno, por favor, ¿cuál es el secreto de la vida? Entonces, no discutir con personas estúpidas. Ah, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú tienes la razón, Luis. Claro, tienes toda la razón. No, 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 nunca te pongas a la par de un idiota porque te va a ganar, porque tiene más experiencia que tú. No, no te pongas a pelear Y, con alguien así. No, no. no, y que a ellos no importa, vamos a ser francos, que muchas personas de los que siguen a nuestro actual presidente son de esa misma forma, que no importa cuántas veces tú le des prueba de lo contrario, no van a cambiar la visión. Ujú. Y no hay nada que de verdad puedas hacer. Lo único que vas a hacer es frustrarte, molestarte Tratando de explicar algo, ¿no? y no vas a llegar a nada. Entonces tú tienes que saber en ese momento con quién estás tratando, si vale la pena o no vale la pena educar. Pero Y más sabes, importante es tus hijos. Educa a tus hijos ujú, porque de ahí es donde va a salir ujú. todo el futuro. Claro, correcto. Y tú sabes que ahorita con esto que, bueno, que estamos pasando con lo del coronavirus y todo el asunto, aquí en Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, hace algunos meses había una familia de asiáticos en una tienda, el supermercado grande, la mamá, el papá, con dos niños chiquitos, y llegó un tipo y creo que fue que les cayó a tiros, una cosa así, porque eran chinos y tenían coronavirus. Se puede ser Exacto. tan ignorante. ¿Él habrá estudiado para obtener esa maestría en ignorancia o cómo? ¿O Bueno, nació es con que ese don? desafortunadamente oyen lo que quieren oír, lo dejan ahí y no quieren saber más nada. Y ya son personas que a lo mejor de un nivel de educación o algo, tú sabes que ya para Ujú, tú ir a complicado. disparar y matar a alguien, tienes que tener alguna problema mental más Ujú, allá de simplemente el racismo. Pero hay personas que sí, o sea, no importa lo que escuchen y lo que hacen es que buscan reafirmación de esa creencia. Entonces, ¿qué es lo que están se viendo en juntan con televisión? personas que piensan como ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que no puedes hacer nada para cambiarlos, porque tú le enseñas, mira, en este canal de televisión, no, pero en este que yo veo 24 horas al día, 7 días a la semana, dicen esto. Y en los grupos de Facebook que nosotros nos unimos es lo mismo. Claro, Entonces, es como el víctima siempre va a estar con otras víctimas para que sean para llorar todos juntos. victimizados. Exactamente. Entonces, por eso es que es lo único que podemos hacer de verdad es enseñar, compartir, por ejemplo, cosas que ponemos en Facebook para hacer lo contrario de lo que se cree de nuestra cultura. Entonces, igual no insultar a las otras personas, sino ser Ujú, nuevamente un poco más educado y de mejor persona para no darles el pie a lo que están acusando, ¿no? Porque si se, ok, ujú. los latinos no tienen paciencia y tú estás ahí y ¡Claro que gritándole, tenemos! ¡Pum! insultando, exacto. Entonces, Sí, sí. pero lo que sigo diciendo y disculpa que lo repita nuevamente, es lo más importante es la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, porque Claro. nosotros y lo que estamos demostrando en este momento es lo que nosotros aprendimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ujú, Y ahí viene también el hecho de que no es solamente nosotros como padres, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que dicen los abuelos, claro. porque, por ejemplo, nosotros también tenemos un abuelo que dice ciertas cosas que no son correctas porque él, esa cultura que tiene. Ujú, Entonces nosotros tenemos que aquí en la casa corregir eso y tú sabes lo que dice abuelo, él viene de otra generación y de otra cultura, ujú. eso no es correcto y darle la vuelta porque si no ellos nuevamente aprenden lo que están aprendiendo de esos abuelos. Como bien lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, sé tú el cambio que quieres en el mundo. Si tú estás cansado de tanto racismo y tanto odio, entonces comienza por transformar las cosas en tu casa, en tu pequeño mundo, en tu microespacio, para que cuando puedan salir y toparse con otras personas, bueno, haya un poquito más de respeto y tolerancia. Muy interesante, Armando, muy interesante el tema. ¿Algo que le quieras agregar a la gente antes de despedirnos, porfa? Sí, vamos a hacer el cambio para el racismo de todo tipo.
No Ujú, solamente porque somos latinos vamos a proteger a los latinos. Yo pertenezco a muchos de los grupos de Black Lives Matter para parar el abuso contra las personas de color, porque no solamente somos uno, en el ser humano somos uno, seamos de color oscuro o blancos, latinos, asiáticos, somos uno, una persona, un claro, somos humano, individuos, claro. pero cuando eso se esparce, entonces cuando hay el abuso a las personas de color oscuro, de color negro, cuando ya no tienen a quién más abusar, el siguiente va a ser el latino. Y Ujú, nosotros los latinos estamos creciendo más rápido en los Estados Unidos que cualquier otra raza. Entonces el abuso va a seguir botándose como a nosotros también. ujú, Entonces, seamos la voz de todo tipo de antirracismo contra las personas de color, contra las personas de tipos de creencia, religión, eso es un racismo ujú. también. Entonces, simplemente porque tú eres católico no te hace mejor que un judío o que un lo que sea. Entonces, seamos la voz de tolerancia para todo. Eso es lo que nos va a ayudar contra el racismo. Las mayorías de las guerras son peleadas por religión. Eso es simplemente se acepta que cualquier persona de cualquier color puede creer en lo que le dé la gana y eso no te va a quitar a ti tu ser y tus creencias. Entonces, nuevamente, seamos la voz para todos. Es complicado, pero bueno, pues si comienza uno por uno mismo, ya es un paso adelante. Muchísimas Correcto. gracias, Armando. Vamos a invitar a la gente a que visiten tu canal para aquellos que hablan inglés y vean esa entrevista que hiciste con un ex policía. Tu canal, The Life You Want, ¿verdad que sí? Está en The life inglés. you want, Y correcto. también está La Vida que tú quieres, ese canal en español, para que puedan ver entrevistas que Armando publica en español. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que tengas un día maravilloso. Muchas gracias, Ruby, a ti por la entrevista, a tu audiencia por vernos y bueno, espero que no haya sido tan malo y tan asustante como no te haya causado tanto miedo como pensabas que iba a ser al principio. No, claro que no, todo estuvo bajo control. Ya lo saben, amigos, también los invito a que se suscriban a este canal haciendo clic en el recuadro. En el recuadro no es un rectángulo rojo que dice suscribirse. Ahí suscríbanse y pueden escribir sus opiniones porque de verdad que nos encanta saber de ustedes. Y me pueden escuchar cada mañana en mi morning show a través de www.lax967.com. Becho, abacho y apapacho, cuídense. Bye bye.